son las capas del tubo digestivo a partir del estómago. Si quieren, en cuanto a estructuras, función, obviamente, por ejemplo, cuando tengan la oportunidad de ver a un cadáver y estén haciendo una disección, si el paciente no probó alimentos antes de la defunción, seguramente el estómago va a estar, pues obviamente, sin plenitud, o sea, no va a tener absolutamente nada en su interior. Y es una tripa, es tal cual. Pero cuando está llena, si tiene la mala fortuna de que ese cadáver tenga alimento en el estómago, que les toca limpiar las vísceras, primero, lo lamento, sí lo lamento. Segundo, pues van a ver que ese estómago tiene esta forma. Es como todo el tubo, que es un tubo en realidad, un tubo desde el esófago hasta el ano, que como les decía difiere de sus funciones y en ciertos puntos de su morfología. El estómago entonces, cuando tiene este alimento en su interior, se va a inflar. De hecho, incluso le pueden caber unos 4 o 5 litros, a algunas personas mucho más de alimento. Claro que esto, con un buen entrenamiento, estoy seguro que hasta unos 10 litros, pero sin entrenamiento, 3, 4. Entonces es cuando se alcanza esa plenitud, y cuando está la plenitud del estómago tiene estas características, como si fuera una J, ¿sí? Como si fuera una J. Donde termina el esófago, también ese antro o ese esfínter es el que va a denotar totalmente el cambio de una estructura a otra. No solamente es para el paso de para el conducto, el transporte del alimento hacia el lugar donde se va a desnaturalizar por completo. Es precisamente el estómago. Va a tener unas curvaturas menores, otra mayor. Esta parte también le llaman el fondo, y le llaman cardias porque precisamente está cerca del corazón. Y el antro que lleva al píloro, ya es donde termina el estómago. Como se fijan también, si pudieran en algún momento, ¿alguien ha comido estómago? Estoy seguro que sí. De algunos animales, por ejemplo, la res, ¿no? Sí, por estos animales, ¿no? Pues están tan ricos. Cuando quitan, pueden ver ese órgano y despliegan el estómago sin alimento, que ya en ese momento le llaman quimo. Si le quitan el quimo, pueden ver unos pliegues. Esos pliegues son sumamente benéficos para la función del estómago. Y aquí se ven en este esquema, ¿no? Estos repliegues o estas estrías que están en el interior. ¿Por qué? Porque en el interior del estómago también hay esas prominencias. Esas prominencias que van a estar recubiertas por mucosa o células epiteliales de la mucosa. Y no nada más hay células que recubren estas, por ejemplo, las que están en la superficie, sino también las que van a producir el ácido clorhídrico. Esas son las células que se conocen como parietales y se ven de esta forma. Parietales u oxínticas, es lo mismo. Entonces estas son las células que están en la mucosa, que van a estar produciendo ese ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que todo lo que entre orgánico, incluso algunos inorgánicos, se puedan descomponer, desnaturalizar y que pueda ser más fácil su absorción. No en el estómago, porque el estómago solamente va a tratar de terminar lo que se comenzó en la boca, sino en el intestino delgado y en el grueso se van a absorber estos elementos, no en el estómago. ¿Están de acuerdo? Hay otras células también, por ejemplo, las que van a estar proveyendo de otras enzimas también para degradar algunos alimentos como lactoferrinas, lisocimas, pepsinógeno. Incluso hay un elemento que se llama grelina. La grelina es una sustancia, es una hormona, incluso algunos le llaman hormona,
que le van a proveer a nuestro cuerpo de esa sensación de que ya no necesitamos comer más. La grelina es la que nos dice, humano, ya no comas, ya no comas. ¿No? ¿Han oído hablar alguna vez del Helicobacter pylori? Hay una epidemia de gastritis asociada al Helicobacter pylori. El medicamento o el antibiótico que dan para contener al Helicobacter pylori hace que disminuyan los niveles de grelina. Por lo tanto, las personas que son tratadas para el Helicobacter pylori tienden a presentar obesidad. Aparte de muchas otras cosas, también es un problema de cultura. Y todos estos, bueno, de hecho el estómago también genera algunas otras hormonas. De hecho, algunos lo deberían de considerar parte del sistema endocrino al estómago. Entonces, las otras células, bueno, que también las mucosas se ven de este tipo. Estas son las células mucosas que recubren la superficie del estómago. Estas células no duran más que 3 o 4 días en la superficie, porque existe una secreción constante por horarios del ácido clorhídrico. O sea, imagínense, cuando estamos consumiendo alimentos, se tiene que estar generando este ácido para poder lograr la desnaturalización total. Ok, ¿qué tipo de epitelio es este? Para empezar. Pseudoestratificado. Cilíndrico sí, pero pseudoestratificado no estratificado. Cilíndrico simple. Este es epitelio cilíndrico simple, que a partir del estómago hasta el ano va a persistir en todo el trayecto. Pero ¿qué tipo de epitelio es? ¿Qué tipo de epitelio es este? Estratificado queratinizado. Plano estratificado. ¿Quién es plano estratificado? Bueno, qué lástima, ¿verdad? Sí, tenía un poquito más de queratina. ¿Y qué está pasando aquí? Esta superficie tiene exactamente este tipo de epitelio. Entonces, por lo tanto, ¿qué estructura está representada aquí? Esófago y estómago. Hay ocasiones que por el reflujo, esta parte del esófago empieza a tener una metaplasia de células muy parecidas a las del estómago. O empezar a presentar cáncer precisamente por eso. Es la zona que muchos buscan, la zona de transición de un epitelio de protección por uno que no lo es, que solamente es mucoso o de secreción. Esófago, hasta aquí, y todo lo demás es estómago. Entonces, a partir de ahí es un esfínter. Aquí estaría el esfínter. Y bueno, estas son las células las principales que van a estar produciendo el pepsinógeno. Y el estómago tiene, a diferencia del resto del tubo digestivo, 3 capas musculares. Precisamente porque no nada más los ácidos hacen que se disuelvan estas estructuras orgánicas para su absorción, sino que también, bueno, necesita hacer movimientos de contracción para que estos, junto con los ácidos gástricos, puedan producir una degeneración de desnaturalización. Bueno, al pasar esta sustancia, porque ya no se le puede llamar nada más así una hamburguesa, ¿no? Ya cuando se comen la hamburguesa, ya cuando está en el estómago, ya deja de tener todas las características de una hamburguesa. Pero sus componentes nutrientes, eso sí, todavía persisten. Eso tiene que pasar ya al estómago, precisamente al intestino delgado, por medio de ese esfínter, por el píloro. En el intestino delgado se tienen que, bueno, son 3 segmentos, se tiene que hacer la función específica de absorción. O sea que estos pliegues, todos estos pliegues, van a tener células mucosas en las cuales se va a absorber esas sustancias nutrientes, que se le conoce como kilomicrones. Los kilomicrones son esas sustancias nutritivas, algunas no lo son tanto, pero son nutrientes que se van a absorber a través de las células revestidoras o que revisten esa luz de ese intestino delgado. El intestino delgado
tiene 3 porciones que se pueden identificar incluso al microscopio: duodeno, yeyuno e hilo. Duodeno, yeyuno e hilo. En el duodeno existe una ampolla con la que van a llegar también jugos mezclados de la vesícula biliar y del páncreas, para que se pueda continuar con esta desnaturalización y que incluso se puedan absorber, por ejemplo, las grasas. Esto entonces es un corte transversal a muy poco aumento, una vista panorámica de un intestino delgado, en la cual se pueden ver las siguientes estructuras: la mucosa, criptas de Lieberkühn, que son estas, muscular de la mucosa, y estas otras que son glándulas de secreción mucosa. Esas se llaman glándulas de Brunner. El duodeno es el único segmento de este intestino delgado donde se pueden observar glándulas de Brunner. ¿Qué parte era eso? Ese intestino, Ajá. este es solamente, este es hilo, que debe estar por aquí también algunos elementos, como por ejemplo que ahorita lo vamos a ver a más aumento. ¿Qué es lo que lo diferencia? Por ejemplo, en el duodeno, la presencia de las glándulas de Brunner, que son estas, ¿Glándulas del mono? de Brunner, Brunner con doble N. En el yeyuno va a tener exactamente las mismas características, pero va a haber ausencia de glándulas de Brunner. Por ejemplo, yeyuno, pliegues muy bonitos, bla bla bla, pero va a estar las criptas de Lieberkühn, pero no van a existir las glándulas de Brunner. ¿Son de secreción, fíjate? Mucosa. Y el ileón, ¿La anterior de qué era? ¿De yeyuno? sí. Y en el ileón va a haber una gran cantidad de tejido linfoide asociado a la mucosa, que ustedes ya saben qué es. Tejido linfoide asociado a la mucosa, La vaca del aire. no se va a venir en el examen. Ok. Gracias a estos pliegues o a estas vellosidades intestinales se incrementa la superficie de absorción. Si fuera nada más un tubo así como una manguera, la absorción sería muy poca, pero gracias a esas extensiones de la mucosa hacia el interior de la luz se incrementa hasta 200 metros cuadrados la superficie de absorción. O sea, ¿cuánto mide el intestino delgado? Así en general. 5 o 7 metros, depende de la persona, ¿verdad? Que porte el intestino. Algunos así, que parecen espaguetis también, y personas que son más. Entonces, más o menos unos 5 o 7 metros. O sea, en 5 y 7 metros o 7 metros se puede llevar a cabo una buena absorción, ¿no? Se necesita de estas superficies. Incluso las células, cada célula en el intestino delgado tiene microvellosidades o bordes en cepillo, que eso también hace que se incremente la superficie de absorción. En algunos casos hay síndromes de mala absorción. Por ejemplo, si no secretamos en el estómago una sustancia que se llama factor intrínseco, no vamos a poder absorber ninguna de las vitaminas del complejo B. Entonces va a tener esta persona mala absorción. Y esto, bueno, esto ya no es el intestino delgado, es el intestino grueso. ¿Qué va a diferir? Que precisamente si va a tener zonas de tejido linfoide hacia la mucosa, no va a haber glándulas de Brunner, pero básicamente es que, aparte de que mide menos en cuanto a extensión, pero la luz es mucho más amplia, aquí la función no va a ser de absorción de nutrientes, porque eso ya se llevó a cabo en el intestino delgado, sino más bien de líquidos y de electrolitos. Si una persona tuviera diarrea, esta parte no estaría cumpliendo su función. De hecho, la diarrea es un fenómeno de inmunidad innata, inmunidad congénita. Si existiera una bacteria en esa superficie, lo que hace nuestro cuerpo para tratar de eliminarla es generar chorros de agua.
para que por la presión, así como una inundación, se lleve todo lo que está en la superficie. A veces lo logra, pero hay ocasiones en que no es posible. Por ejemplo, cólera. No sé si han escuchado hablar del cólera. Es muy común en lugares donde hay inundaciones. Por ejemplo, en Villahermosa hay brotes de cólera. Entonces estas personas que tienen este vibrio, es una especie de bacteria, vibrio cólera, empiezan a generar diarreas constantes, y la bacteria no se desaloja. Por lo tanto, estas personas pues mueren de deshidratación, como muchas otras enfermedades que causan disentería, por ejemplo. Y las vellosidades son mucho más gruesas y más cortas, menos largas, más cortas. De hecho, no sé por qué no tengo aquí creo que sí lo tenía, un corte del apéndice. El intestino grueso tiene 3 segmentos, uno ascendente, el transversal y el descendente. Ya en las porciones finales, el epitelio que está en el interior tiene que transformarse, tiene que haber una zona de transición entre lo que es ya el ano con el recto. Incluso también hay varios esfínteres, un esfínter externo de músculo esquelético y un esfínter interno que está principalmente formado por músculo liso. Pero debe de haber también una zona de transición. En la parte interna del ano hay epitelio cilíndrico simple. Cuando existe esa transición con el ano, va a haber cambios, incluso hasta van a encontrar anexos cutáneos. Específicamente, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y pelo. ¿Por qué? Es de protección. Incluso, otra de las funciones del intestino grueso es formar la materia fecal. Si una persona tiene escaso consumo de fibras, es muy común que esta materia fecal, que es muy sólida, llegue a una porción del intestino grueso que se llama ciego y que vaya directamente a una porción exofítica que se llama, o le dicen apéndice ciego, apéndice seco. Ese apéndice tiene una gran cantidad de tejido linfoide, pero en realidad no sirve para nada. En algún momento sirvió en nuestra evolución seguramente generar más tejido linfoide, pero en este momento solamente sirve para que las personas que no tienen buen consumo de fibra se tape con un fecalito y que genere inflamación. Esa inflamación se llama apendicitis y es muy dolorosa. Si llega a crecer, puede reventar precisamente ese apéndice y generar una inflamación a nivel del peritoneo. Eso se llama peritonitis y es sumamente peligroso. Por eso deben actuar rápido. Es más, algunos cirujanos se hacen ricos con apendicitis. O sea, que no tienen apendicitis, pero piensan que es apendicitis, le quitan el apéndice y se ve pues blanquito, se ve bien, se ve muy bonito. Es un truco que me enseñaron. Entonces, ya que ven que, híjole, pues no tiene apendicitis, van a la pared, tienen el apéndice, lo frotan así como si fuera un gis y ya tienen su apendicitis extracorporal, ¿no? O sea, crean, a cobrar. Ya el paciente, ya no vas a ver que le empiezan a suturar y le mandan analgésico y ya todo. Pero es muy común, ¿eh? ¿A alguien le han hecho apendicectomía? ¿Nadie aquí? Qué bárbaro, ustedes no hacen nada. Nada les pasa a ustedes. Nada. Bueno, ese dolor es sumamente agudo. Las personas no pueden levantarse, están flexionadas y hacen ciertas pruebas como por ejemplo pararse de puntas y dejarse caer en los talones, y eso genera mucho dolor en el estómago. Pero muchas de ellas, créanme, ni siquiera son apendicitis, pero pues los cirujanos tienen bastante gracias a estos procesos de apendicitis. Entonces esa es la función principal del intestino grueso: absorber líquidos, los electrolitos y generar la materia fecal para su desecho. Hay ocasiones también que se genera, por ejemplo, no hay este movimiento peristáltico adecuado y la materia fecal se va acumulando
ya sea porque la persona no tiene actividad física alguna, o porque tiene una enfermedad que se llama así de intestino perezoso. No sé si a los del semestre pasado se lo dije, pero Elvis Presley murió precisamente por un acúmulo de intoxicación en su cuerpo por no poder defecar. Y pues estuvo generando diferentes mecanismos. No podía, seguía comiendo, a él sí le valía, seguía comiendo, estaba estreñido pues, pero no podía eliminar lo que comía. Entonces eso generó un envenenamiento de esta intestino y murió en el trono. Por eso el rey. No sabía por qué le decían otra de las partes del sistema del aparato digestivo son las glándulas. Las glándulas son sumamente importantes para la digestión. Tenemos las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Bueno, incluso hasta un lugar donde se puede acumular ciertas secreciones del hígado, por ejemplo, la bilis, donde se vuelve en la vesícula biliar. Todos estos son elementos muy importantes para la digestión. Por ejemplo, la saliva que se genera ¿cuánto creen que generamos nosotros, cualquier ser humano común y corriente, en buenas condiciones, sano, joven, de saliva al día? ¿Cuánto creen? ¿2 litros? ¿Qué nada más? 5 litros. 20 litros. Imagínense un garrafón de Bonafón así de saliva diaria. Ni siquiera necesitaremos agua, ¿no? Para consumir. No, ya con eso. Mucho menos de 1 litro, aproximadamente unos 800 mililitros al día. Claro que depende de muchos factores, pero el principal es el alimento. O sea, si tenemos hambre y olemos que alguien está sacando así como luego huele aquí el salón, ¿no? Que el burrito de no sé qué, que la torta, que los tacos de asada, que se traen el cóctel de camarón. Bueno, pero alguien va a tener hambre, ¿verdad? Y ese aroma le genera salivación. Si ve que se lo está comiendo, aunque no lo huela, le genera salivación. O incluso si alguien piensa en comida, tiene hambre, se genera, así como yo que a veces les digo, no, que miren la receta. Me lo imagino y ya estamos ahí. Porque se está preparando el cuerpo para la digestión. En la saliva hay una gran cantidad de enzimas proteolíticas, lisozima, lactoferrina, aparte de elementos antibacterianos, antivirales, antimicóticos, que también gracias a esos elementos se puede prevenir el contagio, por ejemplo, del virus de inmunodeficiencia humana. Lo principal es la digestión, o el iniciar la digestión. Hay una enzima, la amilasa salival. Esta se genera principalmente en las parótidas. Las parótidas son unas glándulas que tenemos en esta parte. Algunas personas, cuando están iniciando el alimento, o sea, iniciando la masticación de un alimento, sienten que se les apachurra, ¿no? ¿Alguien ha sentido eso? ¿No? Aquí abajo. Se están estimulando las glándulas salivales. Están sacando mucha saliva en este momento. De hecho, estas que se llaman submandibulares son las que sacan más, en lo que producen más saliva. Y estas glándulas son de secreción exócrina, merócrina, y son tubulacinales. Bueno, más o menos este porcentaje de saliva tiende a variar dependiendo si son adultos, si están tomando medicamentos, si tienen algún objeto en la boca, no necesariamente un alimento, cualquier objeto en la boca puede generar mayor salivación. ¿Alguien tiene un piercing o algo así en la lengua? ¿No? ¿No les va a pasar? Bueno, yo cuando me lo puse, ¿no? Cualquier persona que por primera vez tenga el piercing en la boca va a tener ese día y por lo general una semana una salivación constante, porque no se puede quitar el barro, pues no se lo puede quitar porque necesita que cicatrice alrededor de la perforación, ¿no? Bueno, entonces también eso
algo nuevo que esté en la boca. Incluso han tenido, por ejemplo, ortodoncia, los que tienen ortodoncia, el primer día que vieron ese aparato sintieron mayor salivación. Úlceras en la boca van a generar mayor salivación. Y incluso algunos medicamentos, por ejemplo, si alguien tiene gripa o toma antihistamínicos, ese antihistamínico va a impedir que tengan mayor flujo nasal, pero también van a tener menor secreción de lágrimas y menor secreción de la saliva bucal. Estos que ya lo vimos son glándulas de secreción mucosa, no sé si recuerdan. Estos son de secreción mucosa, serosa y mixta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Mucosa, serosa y mixta. No nada más tenemos glándulas salivales mayores, hay una gran cantidad de glándulas salivales menores en la boca. Es para dar el piso de la boca, en la lengua, en la mucosa de los labios, en carrillos, fondo de saco, en muchas partes, excepto en las encías por vestibular. Ahí no tenemos glándulas salivales, pero en todos los demás sitios sí. Y complementan a lo mejor un 3 o 5% de la saliva total que genera una persona sana. Y todas ellas, dependiendo de su secreción, pues van a aportar algo para una mejor digestión. Mucosas con semilunas serosas, esta es una glándula mixta. Este es un hígado. Tómale foto también. Espero que hayan visto hígado con la doctora. La doctora, ¿no? ¿No lo vieron? ¿No han visto hígado?